Adelante, pastor. Muy bien. Hermanas, buenas noches. Recordamos un poquito el panorama, la línea del tiempo, ¿sí? Que les había dado. ¿Cuántos periodos eran más o menos? ¿Se acuerdan? 8 periodos, ¿verdad? Historia universal, patriarcas, esclavitud y liberación, vamos a ver hoy día, conquista, jueces, monarquía, exilio y retorno, ¿correcto? Y en cada uno vimos eh, los libros que más o menos, los libros de la Biblia del Antiguo Testamento que corresponden a cada periodo, ¿verdad? Vimos también en las otras clases de la historia universal que había 4 eventos y esos eventos eran la creación, la caída, diluvio universal y también la Torre de Babel. Y en Patriarca vimos eh, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y hoy día vamos a ver solamente un periodo, el periodo de la esclavitud y liberación. El propósito de esta cuarta clase es conocer las etapas, ¿lo ven? Sí, ¿no? Amén, amén, pastor. Conocer las etapas del tercer periodo de la historia, mostrar el nexo entre los periodos y mostrar algunos temas de importancia para su desarrollo posterior. Es decir, por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta hablar del tabernáculo y no es una clase acerca del tabernáculo, ¿no? Podemos dar unas pistas para desarrollarlo posteriormente, pero no para detenernos mucho tiempo acá. Por ejemplo, el nombre de Dios, ¿no? Vamos a ir directos porque si lo desarrollamos, nos va, nunca vamos a acabar, ¿correcto? La cara, entonces es la historia redentora, esa línea del tiempo, lo vamos a desarrollar en en esta cuarta clase que corresponde al tercer periodo, ¿correcto? Entonces empezamos y es la esclavitud y liberación. Si estoy corriendo mucho, me paran, si no he entendido una pregunta, me cortan nada más, ¿correcto? Me cortan, ¿sí? Esclavitud y liberación. Vamos a tratar de ser breves, porque la vez pasada nos extendimos mucho y usted necesita descansar y hacer sus cositas también. Entonces, la esclavitud y liberación reúne 4 momentos, 4 momentos. Israel en Egipto, Israel sale de Egipto, Israel en el desierto de Sinaí y la salida, ¿correcto? La- el periodo en la línea del tiempo de esclavitud y liberación son 4 etapas. Israel está en Egipto, sale, en segunda etapa sale de Egipto, en la tercera etapa de Israel en el desierto. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Amén, amén, pastor. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí podemos ver con más detalle Israel en Egipto. ¿Dónde podemos encontrar esto? Génesis 47:1 al libro del Éxodo del 1 al capítulo 1 al capítulo 12 del 1 al 36. Israel sale de Egipto. Israel en Egipto, perdón. Israel sale de Egipto, lo vamos a encontrar Éxodo 12 al 37 al 18-27. Israel en el desierto de Sinaí,
lo vamos a encontrar capítulo 19 del Éxodo al capítulo 40. Levítico, ahí debería haber puesto todo Levítico, pero ahí he puesto del 1 al 27, tiene 27 capítulos, creo. Hasta números 1, 10 y todo ese tiempo, del 19, y todo el libro de Levítico se escribió en el desierto de Sinaí, ¿correcto? Eh, números se escribió parte de que se escribió el resto. También en la salida del desierto Sinaí se escribió el libro de Deuteronomio. Algunos creen que Deuteronomio antes de la conquista. Posiblemente eh, en las llanuras de Moab, que vamos a ver por ahí un poco. Entonces, la idea es ubicarse. Por ejemplo, cuando usted lea Levítico, sabe que usted está en el desierto de Sinaí, ¿verdad? Y Dios es sabio, ¿no? Imagínense, escribir todas esas leyes, caminando. Bueno, iba a ser un poco difícil, pero Dios hizo que se permanecieran en el Sinaí, y ahí Moisés escribió, recibió las órdenes para escribir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acuérdense que Deuteronomio no es una línea del tiempo, sino son sermones, pero vamos a ver. Pero Israel en Egipto, Israel sale de Egipto, Israel en el desierto de Sinaí y la salida del desierto de Sinaí a las llanuras de Moab. Muy bien, acá vamos a ver algunas cosas. ¿Qué pasa? Vamos a recordar un poco, ¿correcto? Israel en Egipto, la entrada de la familia de Jacob, la muerte de Jacob y la muerte de José se encuentran en Génesis del 47 al 50. Si uno lee sus Biblias, si tiene su Biblia al costado suyo, se percatará de ello, ¿verdad? Se percatará que tiene, empieza en el 47 y lo que me llama mucho la atención es que todavía no salen de Egipto, están en Egipto y muere José. Y en el 50, versículo 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas ciertamente os dirá que juró Abraham a Isaac y a Jacob. E hizo José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Tenía este hombre, ¿no? Ciertamente, no dice Dios os visitará. Dos veces se repite esa palabra, ciertamente. ¿Sí? La seguridad de esa que Dios le había dado fe poderosa a este hombre, ¿no? De que Dios iba a hacer su obra. Y obviamente ya Dios se lo había demostrado al, al llevarlo a Egipto a él y conservar a su familia con bien. Y ahí empieza el éxodo, ¿verdad? Lo que le llaman es tu permanencia en Egipto. 430 años, y eso se lo dijo Dios a Abraham en Génesis 15, 13 al 14. Entonces no sé si se dan cuenta que están conectados. No es que pasamos de un periodo a otro y el otro periodo no tiene nada que ver.
Por ejemplo, hemos pasado la creación, hemos pasado patriarca, ahora estamos en esclavitud y liberación, y ya nos olvidamos de los demás. No, están conectados, ¿correcto? Esto es por eso es una línea del tiempo, que no es una dispensación diferente a la otra, ¿correcto? Eso es importante. Entonces, aquí dicen en el 15, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto me sorprende a mí en el sentido de que no solamente es un Dios, Dios soberano, pero que el tiempo está delante de él, ¿no? Nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero Dios habla y habla incluso lo que va a hacer a la nación. No solamente que van a estar 400 años, sino también en el 14 dice, eh, también a la nación a la cual servirán. Es decir, qué va a pasar ahí en Egipto? ¿Qué va a pasar ahí? Van a estar sirviendo. No dice la manera, pero van a estar. Juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Al final eh, despojaron de oro y plata de los mismos egipcios. Ya váyanse de una vez, ¿no? Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Amén, amén. Así la celebración de la Pascua. Quizás acá es la consagración de los primogénitos también podemos poner. Pero ahí está. ¿Está bien? ¿Correcto? Amén. Sí, pastor. Amén. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, eh, ¿se acuerdan de la nube, columna de nube y columna de fuego, ¿verdad? En la mañana columna de nube o al revés, en la noche columna de fuego, sí está bien. Mostramos la compañía y guía de Dios. El cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo, vamos a verlo más adelante con un mapita, de repente. eh, Hay mucha expectativa en cuanto a esto, porque algunos creen pues ¿cómo habrá cruzado el Mar Rojo? Cruzó por una de las vertientes, ¿no? No, de los juncos se le llamaba, ¿verdad? Bien, eh, vamos a ir ahí y a ver una preguntita. En las películas, ¿cuántos han visto los 10 mandamientos? ¿Han visto esa película? Amén, amén. Con Charles Con Heston. Charles Heston, era un actorazo, ¿no? Ya, no sé si habrá muerto ya, pero el asunto es que este hombre, bueno, en la película se grafica, se pasa eh, que Egipto lo está persiguiendo, los carros de Faraón, y en ese momento, ¿qué pasa? Eh, Obviamente él levanta las manos y el mar se abre, ¿no? ¿Habrá sido así? ¿Qué piensan ustedes? Buena pregunta. ¿Cómo habrá sido? Porque la Sí. Biblia dice que el mar se abre. Ajá. ¿Y se abrió Sí, a la dice. voz de Moisés? Claro, porque ¿Mm? Dice que hubo un viento que sopló toda la noche. Ujú. A ver, muy bien. Éxodo 14:21, ¿no? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Es Está precioso, mírame. interesante, Aparte, ¿no? con esto, en ahí es lo que aquí también me molesta y también me molesta.
Con cuidadito, pues ponle esta. Muy bien. Aquí también, Su micrófono del pastor se apagó. ahora Sí, pastor. ya, no sé, creo que lo había apagado. Ya, listo. Entonces, interesante esta parte porque, claro, en la película abrevian, pues, ¿no? Porque si no, imagínense, tendrían que esperar toda una noche. Y el viento, pero fue un viento oriental, eso ocurría. ¿Cuál es el milagro? No solamente que se abre el mar rojo, sino que pasa en seco, pero es un evento que ocurre, o sea, Dios utiliza la misma naturaleza, eso ya ocurría, pero ocurre en el momento exacto, en el momento preciso. Dios permite en su soberanía que su pueblo esté ahí. Interesante esto. Entonces, en el momento que estaban en aflicción, Dios permite que ese evento que ocurría ocurra. Después tenemos ya cuando pasan, bueno, el cántico de María, que alaba al Señor, aguas de Mara, Maná y agua de la roca. ¿Se acuerdan de aguas de Mara? Que creo que o eran amargas. El maná y agua de la roca, ¿no? Entonces, lo he puesto con celeste solamente para acordarme eh, que Cristo Jesús es, en el Nuevo Testamento es el agua viva, Cristo es la roca y Cristo es el pan de vida, ¿no? Como el maná, el verdadero maná que descendió del cielo. Vemos en la salida de Egipto la guerra con Amalek, es decir, acuérdense que Dios no los llevó por el lado de los filisteos, Dios no los llevó por el lado de los filisteos, o por el camino, o por la tierra de los filisteos, para que no vean guerra y se desanime el pueblo. Dios los llevó por otro lado. Y también hubo guerra. Los de Amalek eran unos traicioneros, generalmente a los más débiles, a los viejitos como yo, los agarraba, pues, ¿no? Y y los eliminaba a la retaguardia, ¿no? Entonces Dios no les perdonó eso. Eh, en, en esta parte de la salida del Éxodo, acuérdense también que vino un personaje que era, Moisés tenía a su esposa. ¿Cómo se llamaba su suegro de Moisés? Petro. Jetro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y, y Jetro lo ve a Moisés, ¿no? Está contento, ¿no? Pero lo ve también muy agobiado y lo ve trabajando de sol a sol. Entonces, oye, oye, no, eso no está bien. Entonces, y le da el consejo, ¿no? Nombra anciano, ¿no? Entonces, que le enseñe la ley y todo lo demás. Y es así y el trabajo continúa, ¿cierto? Entonces, eso vemos en la salida de Egipto. Hay una preparación ahí y llegan al Sinaí. Y ahí se establecen un tiempo, ¿verdad? Se establece. Pero estas aguas de Mara, Maná y agua de la roca, el pueblo está murmurando y quejándose. Ahora, hay que entender un poquito el contexto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado oh, eh, estos israelitas en Egipto? ¿Cuántas generaciones más o menos? Fueron 400 años, 4 generaciones. Claro. Ahora imagínate con toda esa carga cultural, ya esa carga, vamos a decir, que tenían de tradición, todo un sistema de gobierno, ¿no? Entonces salían con esa carga.
Entonces hay que entenderlo de ese sentido, ¿no? Cuando el pueblo de Dios, incluso personalmente, aunque acá habla de pueblo, pero uno, el Señor nos rescata y nos trae a su redil, uno viene con esa carga del pasado, ¿no? Si uno no ve que la gracia de Dios es mayor, entonces corre el riesgo de actuar como estos actuaron, de quejarse, de murmurar, ¿no? De reclamar. No es solamente para poder ubicar. Israel en el desierto de Sinaí. ¿Qué pasa acá? Bueno, la entrega de la ley, el compromiso, son el compromiso del pueblo. Esto es muy importante. Eh, eh, el compromiso del pueblo. ¿Por qué? Porque en, en, cuando uno va al Éxodo 19, Israel está ya en Sinaí, eh, y el versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Se hablaba nuevamente, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y así estaba, subiendo y descendiendo. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, ¿no? Que se santifiquen. Muy bien. Esto les dijo, pero en el 24, capítulo 24, hermanos queridos de Éxodo, hay una cosa acá importante. En el 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos escritos por enseñar. Y el 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, ¿verdad? Muy bien, acá hay una cosa interesante porque eh, en estos capítulos encontramos que Dios le da la ley, pero no solamente eso, sino que el pueblo se compromete a obedecer no se quieren acercar a ellos porque ellos creen que pueden ser destruidos, ¿verdad? Pero se comprometen, hay un compromiso ahí, un compromiso a cumplir la ley del pacto, ¿verdad? Dios establece un pacto, eh, en otras palabras, están haciendo una nación. Es importante entenderlo así, o sea, están haciendo una nación que necesita un reinado en el cual Dios da su ley, el rey da su ley. Y el pueblo, los súbditos, se someten a ese reinado, en el cual el tabernáculo vendría a ser la misma presencia, ¿no? La misma presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo estaba en medio y Dios había ordenado que por tribus cada tribu se ordenaba, a algunos les tocaba al frente, a la entrada del tabernáculo, los otros atrás, otros al costado, pero todos alrededor del tabernáculo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. También encontramos sobre el becerro de oro, ¿verdad? En el capítulo 32 de Éxodo aún, ¿cierto? Pero aquí ya encontramos mm,
aquí encontramos el libro de Levítico. ¿Dónde fue escrito el libro de Levítico? No cuando Israel sale en Egipto, no cuando Israel está en Egipto, sino cuando Israel está eh, parado en el desierto de Sinaí, ha hecho su parada. Sacrificios y ofrendas, sacerdocio y leyes de santidad a Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente, Hebreos nos dice pues que, a ver, déjenme ver acá un poquito para no estar repitiendo lo mismo. Ya, cuando Israel, el Levítico habla de todo Levítico habla de esto, ¿verdad? A veces es pesado. ¿Han leído Levítico alguien de ustedes? Hermana Abarca, ¿has leído Levítico? Por parte, pastor, no. Pesado es, ¿no? Sí, no le entiendo. Sí. A ver, Levítico habla una primera sección habla eh, de los sacrificios y ofrendas, ¿verdad? Habla también del sacerdocio y da unas leyes acerca de la santidad a Dios. Todo el libro habla eh, que Dios es santo, yo soy santo, por lo tanto mi pueblo debe ser santo, ¿no? Entonces, estos sacrificios y ofrendas deberían mostrar cómo el pueblo tenía que acercarse a Dios. ¿Está bien? ¿Cierto? Entonces, cuando lo lean, leanlo de esa manera. ¿Cómo yo me acerco a Dios? Me tengo que acercar por medio de un mediador, ¿verdad? Y ese mediador, eh, por medio de sacrificios, vamos a decir, el sacrificio que se impuso a Cristo en Hebreos nos dice que Él es el verdadero sacrificio y el verdadero sacerdote, ¿verdad? Y cuando habla, ustedes han leído seguramente en Levítico, habla de algunos animalitos, ¿no? De animalitos impuros y que no son, y los puros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eh, danos a entender no solamente y no comerás chancho y ¿cómo se llama eso? Los buitres, eso no lo vas a comer, pues. Entonces, pues no solamente, ¿cuánto usted se ha comido buitre? No. No, ¿no? ¿Buitre? No. Buitre, esas gallinas negras también, ¿no? No, no hemos comido eso. Entonces, eh, aunque en la época de pandemia el INSS se llenó de gallinazos, ¿verdad? Se metieron al colegio e hicieron ahí su nido. Entonces, no por eso lo vamos a comer. Leyes de santidad. O sea, esta ley no solamente era para cuidar la cuestión sanitaria del pueblo, no, sino también para que el pueblo recuerde cada vez en su vida diaria, ellos recuerden que Dios es un Dios puro, que ellos deben apartarse de la contaminación del mundo. Ser un recordatorio constantemente. Y después había leyes que iban sobre la pureza, cómo debe ser eh, eh, la relación eh, padre-hijo eh, entre la familia, ¿verdad? Y esto iba un poco contra algunos valores y prácticas que habían aprendido en Egipto, ¿verdad? Entonces le estaba diciendo, yo no apruebo esto. Si antes para en Egipto no importaba si alguien estaba con la suegra, con la hija, era un descalabro total. Yo no soy así, yo soy santo. No, esto me desagrada. Ustedes son mi pueblo, yo soy el rey que los ha liberado y ustedes eh, tienen obediencia, ¿verdad? Entonces, y si han pecado, ahí acérquense por medio de los sacrificios. Ahí les ha un sacerdote, para, porque yo soy un Dios santo, los puedo consumir, pero les hago sacrificios. Alguien eh, el cual va a llevar los pecados de ustedes, porque
y moría un animal que no tenía nada que ver, un animal obviamente que era inocente, ¿verdad? Y el sacerdocio también, pues tenían que acercarse así a Dios. Dios había dado la ley para que el hombre se acerque, vea primero su pecado, pero se acerque debidamente a Dios. Muy bien, la salida. Entonces, eh, en la salida acá vamos a ver viaje a Cádiz Barnea. Y acá lo que destaca es los 40 años de peregrinaje. 40 años. Dieron vuelta en círculo, dice, ¿no? Ahora vamos a ver. Y de Cádiz Barnea a Moab, ya cuando Dios les dice ya, vayan para allá. Ahí hay unas cositas, por ejemplo, como que ellos cuando reciben la noticia antes de que iban hasta 40 años, ellos querían, no, no, no es posible, vamos a entrar de una vez. Y salen derrotados, ¿verdad? Y en esta etapa se describe ya, o se escribe Deuteronomio, o se escribe que son sermones acerca de la ley, de la entrega de la ley, en la cual él aplica eh, y les habla, obedezcan, no se olviden de Dios. Son sermones antes de entrar a la tierra prometida. Hasta ahí una parte, ¿correcto? Hasta ahí una parte. Aquí les voy a presentar, seguramente si Percy está grabado mío. Acá hay algunas cosas que les va a servir mucho más. ¿Está bien? Entonces, de repente puede complementar y usted si tiene el tiempo, de repente lo puede armar su propio bosquejo que se le puede grabar mejor. ¿Correcto? Esto dice Israel, obviamente en Egipto, monte Sinaí, desierto de Sinaí, justo en rojito, miren, hay Levítico, Kadosh, santo en el desierto de Parán, Cades a Moab, Valle de Moab, Deuteronomio. O sea, no estamos mal, estamos bien. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya, ahí está el mapa, un mapita. ¿Lo ubican? Vamos por el punto uno. Por el punto uno. Sigue la flecha, hermanos. A ver, sigue la flecha, la flecha. Punto 2, ¿verdad? Usted puede buscar por internet un mejor mapa de repente. Por este lado que es más estrecho, algunos llaman, que cruzaron el mar, el mar Rojo, ¿correcto? Por este punto estrecho. El mar de los juncos, le dicen algunos, ¿verdad? Entonces, lo que explicamos, ¿no? Ellos salen de José, acuérdense que cuando el faraón los envió a todos a José, ¿verdad? A todos los venezolanos los vamos a enviar a Trujillo, algo así. Pero claro, eso no se va. Vienen por acá, así, así, así. Punto 4 en Mara, Elín, las Palmeritas, ¿no? Desierto de Sin a Refidim, y después en el 8 Monte Sinai, ¿verdad? En el Monte Sinai. A ver, volvamos al punto número 1. ¿Me están siguiendo con la flechita? Sí, Men. ¿no? Amén. Ya. Muy bien. Y a ver, dice la Biblia que no los llevó por acá, porque José, checa, este señor me ha hecho caminar por la curva. Vamos por acá, dice, vamos por acá, voy a llevarlos por acá, para que de frente entren acá a la tierra prometida. ¿Qué hubiese pasado? Primero por acá, el Señor conocía que no había muchas aguas frescas como el Chavo, ¿verdad? No había mucho.
y encima iban a entrar a tierra de filisteos, y, y de frente sin estar preparados ni nada, no había un lugar donde este desierto, este desierto sí es bravo, ¿correcto? En el sentido de que se sentía, las temperaturas llegan ahí, ya saben, a 60, 50, bueno, me imagino que a 50, poco más, grados en la mañana, y en la noche bajan las temperaturas a -0 grados. Así son las temperaturas. Entonces Dios los trajo por acá para que no vean guerra y no se me desanime el pueblo. Y a pesar de eso, estos bandidos murmuraban, criticaban, ¿no? Como que uno tiene muchas cosas y critica, ¿no? Se enoja, Señor, ¿por qué tanta cosa? Pero si no nos hubiese dado eso, de repente el Señor nos hacía que pasemos una persecución, de repente nos está preparando, sencillamente. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y los llevó por ese camino porque también por acá los iba a probar su corazón. Entonces, del monte Sinaí salen por acá las flechitas, pasan por acá, ¿no? Por este lado están, reciben el río Oreb, ¿no? Pasan por acá, y aquí es donde ellos pasan 40, en esta parte, ¿verdad? A pesar que se consiguieron un guía y todo, pero nos hizo, toda esa generación, 40 años, y murieron y salieron una nueva generación, ¿no? Y cuando Dios les dice, salgan ya del- de acá del Sinaí, ellos acá pecan, pues, ¿no? Y acá Dios les dice, ya, muy bien, acá van a estar vagando 40 años. Porque Dios los iba a destruir y Moisés intercede, ¿se acuerdan? Moisés intercede. ¿Cómo vas a destruir este pueblo si tú lo has rescatado? Van a hablar de ti mal. Ah, ya está bien, no hay problema. No hay problema. Como Dios es un Dios justo, pues, ¿no? Entonces, eh, dice, ya muy bien, no los voy a destruir, pero 40 años van a vagar y todos estos van a morir de todas maneras. Así es nuestro Señor. Entonces van por acá, y acá, ahí está Moab. ¿Lo ven? Moab. Y en el monte Nebo ya muere Moisés, ¿no? Por acá. Ya saben por qué entró Moisés a la tierra prometida, ¿no? Never. No, no entró. No entró, ¿no? Entonces por este lado, sí, pero en Moab estaba en una llanura alta, ¿no? El monte, y podía ver, dice, ¿no? Se puede ver a la lejanía la tierra prometida que estaba por ahí, ¿no? Entonces, por acá se escribió Deuteronomio, ¿no? Posiblemente, bueno, Moisés era un hombre preparado, pues ¿no? Dios lo había preparado en letras, en números, en tanta cosa. Muy bien, acá hay otro mapa también parecido, ¿no? Usted lo puede ver, creo que este mapa está más desarrolladito, ¿no? Incluso está con creo que bueno, esto lo he copiado, esto no es mío, yo dibujo, pero Deuteronomio, fecha de escritura. Estos, estos sermones se produjeron durante el periodo de los 40 días previos a la entrada de Israel a la tierra de prometida. El primer sermón fue pronunciado en el primer día del 11º mes, 1-3. Y los israelitas cruzaron el Jordán 70 días. En el día 10º del primer mes, bueno, esto ya no, esto ya restando los 30 días duelos después de Moisés, Deuteronomio teníamos los restantes 40 días. El año era 1410. Entonces, algunos creen 1405, 5 años más, 5 años menos, ¿verdad? Bien, vamos a entrar a esto: esclavitud y liberación. Es importante ver, detallar algunas cosas. Ya hemos visto la historia,
hemos visto las cuatro divisiones que tiene en este panorama, en la línea del tiempo, ¿verdad? Cómo se desarrolla y hemos visto en qué momento se dio Levítico, Deuteronomio, algunos detalles que ya ustedes conocen y lo pueden repasar bíblicamente, con leyendo la Biblia. Ahora, la esclavitud era un reino de pecado y maldad, ¿correcto? Pero en la liberación pasaba a ser una teocracia, un reino de bendición. Teo, Dios, gracia, gobierno. ¿Está bien? Teocracia, el gobierno de Dios. Aquí gobernaba la maldad y el hombre. Aquí, supuestamente, Dios, a través de, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, con sus leyes humanas, aquí en teocracia, Dios dando su ley. ¿Correcto? ¿Ven eso de esclavitud y liberación? Lo vemos de otra manera un poco más amplia en este periodo, ¿verdad? Hay paganismo, existe idolatría y esclavitud. Obviamente, hermanos, esta idolatría, claro, lo vemos porque si uno revisa un poco la historia de Egipto, o la cultura de Egipto era bastante idólatra, ¿verdad? Era panteísta, ¿cierto? Esclavitud. La esclavitud es lo peor. Hoy día habrá esclavitud en nuestro tiempo. ¿Cómo se da hoy día la esclavitud? ¿Cómo vemos que hay idolatría? ¿Cómo vemos que a veces el mundo está en un reino de pecado y de maldad y que necesita la liberación del Señor? Tal vez ha cambiado, pastor, tal vez ha cambiado el tiempo, ¿no? Algunas con Ujú, la era, pero todavía estamos esclavos tal vez a ciertas cosas que ocupan a Dios, ¿no? El tiempo, ¿no? De repente, es que en este caso la tecnología, ¿no? ujú, ujú. Ha ocupado tal vez, ha desplazado tal vez en la búsqueda de repente de buscar a Dios, ¿no? Así es. Sí, gracias, hermano. Sí, es verdad. Esto lo podemos nos ha hecho esclavos, idólatras de ellos, ¿no? Incluso los sistemas de económicos también, ¿verdad? Sí, entonces, acá creo que ha ganado ya Trump, Sí, creo que está la noticia. ya ganó Trump, ¿no? Entonces, y bueno, pues de un pedófilo de Bin Laden, iba a decir, ¿cómo es? El anterior presidente, ¿no? Bin Biden, ¿no? Biden, Vaina. de Biden, de un pedófilo a un loco, ¿no? ¿No? Por ahí va la cosa. Muy bien. Entonces, de un reino de pecado y de maldad a una teocracia, a un reino de pecado y maldad donde hay paganismo, idolatría, esclavitud, y usted puede agregar muchas cosas más ahí, ¿no? En cambio, en la teocracia se puede observar la fidelidad de Dios a su pacto, ¿verdad? Usted puede ver también la omnipotencia de Dios derrotando a este reino de maldad. Por si acaso hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando digo derrotando, no significa que son dos poderes iguales que se enfrentan, como que Dios y la maldad, ¿no? O Dios y los dioses paganos, no, no. Sino la omnipotencia está demostrando simplemente que Dios que los ídolos y los otros dioses no son Dios. ¿Está bien? No es una lucha entre el bien y el mal, porque eso sería un dualismo, ¿correcto? Solamente hay un solo Dios. Y
la gracia soberana de Dios, un gobierno en la cual Dios eh, muestra su fidelidad, omnipotencia y su gracia soberana. Pero esta esclavitud, obviamente, eh, uno lo puede ver externamente, ¿correcto? Por eso he puesto acá Juan 8:33 al 36. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y otra persona o hermano o hermana pueda leer Romanos 8:20 al 21. Romanos 8:21. 20 al 21. Ajá. 8:20. La palabra del Señor dice así. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. 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 Y a ver, ¿quién lee Juan 8:33 al 36? Amén. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ajá. Entonces, no sé si se dan, si ustedes eh, pueden observar ahí esclavitud y liberación, Juan 8:33 al 36. Y la liberación en este caso lo hace Jesucristo, ¿verdad? Aquí hay una esclavitud que les dice acerca eh, habla claramente del pecado, ¿no? De algo interior, ¿cierto? Entonces, y en Romanos también hay esa, no sé si ustedes pueden notar ahí esa observación que se ha leído también, esclavitud y liberación. Habla un poco más, vamos a decir, escatológico, más liberando Dios a su pueblo del pecado, a su pueblo escogido por medio de Cristo, también libera la creación. Entonces, ¿qué está esperando el mundo que está convulsionado, está esperando la liberación de la esclavitud, del pecado, del pueblo de Dios, ¿verdad? Pues miren, es trascendente esto. Esto es solamente la esclavitud y liberación en este periodo, es algo que nos enfoca hacia el futuro también. Y solamente es cuando Cristo eh, vino a dar su vida y resucitar por su pueblo, ¿verdad? Y que se va a cumplir cuando Cristo venga. Una, esa esclavitud que todavía vive, pero que vamos a ser liberados, que ya estamos siendo liberados, pero que se va a hacer totalmente, se va a consumar cuando Cristo venga. ¿Sí? ¿Me entienden? Ujú. Amén. Sí, sí, pastor, amén. Acá quisiera ver un poco la importancia de Moisés. Rapidito, ya estamos terminando. Dos cosas, visión retrospectiva y prospectiva. Pero no, pues, Moisés fue instrumento para cumplir las promesas patriarcales. Y esto es importante, hermanos, porque eh, si no existiera la figura de Moisés, obviamente eh, desaparecería, fuese más confuso el éxodo, pero hay un Moisés. Así que igual que Cristo, ¿no? Si quitamos a Cristo de por medio, desaparece lo demás, ¿no? Entonces, pero acá pongamos ahí el título que le he puesto instrumento para cumplir promesas patriarcales. ¿Qué promesas? ¿Qué, qué promesas se le había dado al pueblo de Dios? Heredar la tierra prometida.
Excelente, ajá. ¿A quién se le dio? al pueblo de Abraham. Israel. Ajá, y al pueblo de Israel. Pero ¿a quién se le dio primero? Abraham. Habrá. Ajá, entonces están. ¿Y dónde encontramos la historia de Abraham? ¿En qué periodo? Patriarcas. Patriarca. Entonces está conectado. No sé si ustedes lo ven ahí. Habla de una nación, ¿no? A ver, Génesis 12, del 1 al 3, nos habla que Dios en su promesa dice lo siguiente. A ver, dice así. Tengo una Biblia que no se pasa bien las hojas. Ya. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces está hablando de eh, hacer una nación, nación, tierra y ser de bendición. Entonces, en esto de acá, eh, habla instrumento para cumplir las promesas patriarcales. Miren, la esclavitud y liberación no está desconectada con los patriarcas, está conectada, ¿correcto? Por eso al principio les decía, no hay que ver el éxodo, si lo vemos tenemos que ver que siempre hacen un recuerdo de la promesa, si no, Éxodo 3, o bueno, yo voy a empezar del 2:24, ¿está bien? Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿está bien? 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El 3:13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres. Aquí Moisés refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, como lo conocía. Además dijo Dios a Moisés el 15, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo. Muy bien, entonces usted se percatará que en este capítulo 3 eh, hay Moisés entiende que Dios está cumpliendo o va a cumplir las promesas que ha dado al patriarca Abraham, Isaac y Jacob, ¿correcto? Se ha entendido esta parte, ¿verdad? También pasó. Eh, hay un Amén. hermano Jackson, creo, ¿no? Sí, pastor, sí, sí se ¿Cómo? entendió. Ya, ya. ¿Alguien más está ahí? Mónica, Priscila y Mercedes. Ya. ¿Están entendiendo ustedes, hermanas? Sí, ¿no? Bueno, no, un cafecito, pero de esta parte de acá, importancia de Moisés, un tipo de Cristo. Quizás hay en el doble profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Entonces, en su ministerio. Obviamente Cristo es mayor que Moisés. Es un tipo que apunta a Cristo, pero
Cristo como profeta, profeta acá de Deuteronomio 18:18, un texto clave para que ya estaba bien, se estaba proyectando o se tenía que entender que Dios iba a actuar ahora, iba a hablar por medio de personas llamadas profetas, Naví, ¿no? Entonces, pero el profeta de los profetas iba a ser Cristo, porque él iba a revelar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? El que en mí cree, le cree al Padre, ¿no? Entonces, el profeta por excelencia es Cristo. Pero Moisés también hacía un ministerio de sacerdote. En eso, acá he puesto, hay en varios momentos que él intercede. Si usted se acordará sobre, yo he puesto acá Éxodo 32, 30 al 33, ¿no? Donde él intercede por el pueblo que, que había pecado, ¿no? Entonces, pues en la mayoría intercede también por María, ¿no? ¿Se acuerdan que ella se volvió leprosa, ¿no? Y intercede por ella, ¿no? Y ella está bien, dice, sacerdote. Y en la Biblia en hebreo nos habla que el sacerdote por excelencia era Cristo. Miren cómo Dios eh, nos está diciendo que iba a levantar profetas, que iba a ser una nación donde hay un mediador, y el único mediador, Jesucristo, ¿verdad? Se está apuntando ya el rey, no se menciona a Moisés como rey, pero sí como una función legislativa, ¿verdad? Dando, ordenando al pueblo con las leyes que el Señor le ha dado, ¿correcto? Entonces, y esto tiene que ver a Cristo como rey. Para entender un poquito de repente, poder leer Hebreos también, ¿no? Hebreos. Hebreos nos va a ayudar mucho para poner, Moisés no es mejor que Cristo. Cristo es superior a Moisés, ¿verdad? Cristo es superior a cualquier sacerdote que se levantaría. Cristo es superior a cualquier rey que hubo y que habría. Entonces, esa es la importancia porque nos está mostrando, Moisés, instrumento para cumplir las promesas patriarcales, ¿verdad? Iba a levantar una nación y esa nación necesitaba leyes. Entonces, obviamente, aquí se está cumpliendo en la esclavitud y liberación la promesa de que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí hay algunas cosas que de repente ustedes pueden desarrollar, ¿verdad? Entonces, creo que para terminar, a ver, vamos a ver qué más nos espera. Creo que no, o creo que me salí. Vaya, a ver, los estoy mareando, creo. Ya. Aquí hay algunas cosas, columnas para desarrollar. Si ustedes quieren hacer un trabajito, el ángel de Jehová que se menciona esclavitud y liberación, pero también ¿dónde se menciona? Se menciona en Génesis, ¿se acuerdan? El ángel de Jehová. La gloria de Dios, la columna de nube, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, ¿verdad? Entonces, yo soy el que soy, ¿cierto? Y también el tema de tetragramatón, ¿verdad? Si desean, lo podemos ver la próxima semana porque ya son 10 y 12, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, pastor. Ajá. Entonces, hasta ahí, para no avanzar y mucho, no van a terminar Coca-Cola. ¿Está bien? Muy bien. ¿Algo más? ¿Preguntas? Chicos, una Pastor, pregunta. Ujú. Sí.
Jackson creo, ¿no? Sí, pastor. Sí. Bueno, en el tema sobre que estábamos sobre la esclavitud, la idolatría, Ajá. ¿usted considera que ahora hay más esclavitud que ese entonces o igual o menos? Buena pregunta. Creo, a ver, como dijo nuestra hermano Percy, hay otro tipo de esclavitud, ¿verdad? Sí, de repente, eh, no hay que cerrar los ojos que en ese tiempo también, no solamente Egipto esclavizaba a Israel, habían otras naciones que era su tipo de, era su vida, esa era la manera de cómo hacía las cosas, ¿no? Esclavizaba y conquistaba y esclavizaba, ¿no? A la gente. La esclavitud, por ejemplo, de la raza negra, por ejemplo, ¿no? La esclavitud de los chinos, ¿no? Entonces, de ahí vienen, por ejemplo, también un poquito de una u otra manera, a veces se le cambia el nombre. Acá también vinieron los españoles y, y se habla como conquista, ¿no? Pero en realidad fue una esclavitud, ¿cierto? Entonces, eh, después hubo un tiempo en la cual el Reino Unido, Holanda, bueno, los Países Bajos, eh, Francia tenían. Francia es el que ahora tiene un poco más vamos a decir, de, vamos a decir, territorio que supuestamente ellos reclaman como suyo en África, ¿no? Entonces, hay otra manera de explotar, ya no es con gente de repente, ¿verdad? Eh, de manera, eh, y, por ejemplo, pues si uno quiere ir un poquito más allá, por ejemplo, la red de prostitución es esclavitud, ¿no? Y eso ha aumentado. O sea, es decir, en otras palabras, yo creo que la esclavitud, eh, no sé si es que hay más, pero yo creo que por lo que vemos, se ha di- diversificado. Y obviamente, el- de ahí que el Señor nos tiene que utilizar a su pueblo para que puedan conocer a Cristo y sean libres realmente, como dice la Escritura, ¿no? No sé si a eso te refieres un poco. Sí, pastor. También yendo por ahí, Ujú, en cuanto a la idolatría, ujú, en ese entonces se sabe que ellos adoraban, hicieron su becerro de oro y ajá, empezaron a adorar, ¿no? En ese punto. Y ahora, ¿nuestra idolatría sería igual a la de ellos o es claro. diferente o mayor o menor proporción? Ah, bueno, eh, cuando hablan de becerro de oro, está en la aplicación, hermano. Mira, por ejemplo, las iglesias, a ver, Percy habló algo importante, ¿no? Ahora el pueblo de Dios puede estar esclavo, idólatra de ¿cómo se llama esto? Celulares, no, sino del internet, ¿no? Un hermano decía, por ejemplo, lo siguiente, decía esto, eh, creo que, bueno, no me acuerdo, decía, creo que Dios ha permitido que haya estas redes sociales y todo lo que hay para demostrar que el pueblo de Dios pierde su tiempo y que si hay tiempo, o que si hay tiempo, pero que el tiempo no lo aprovecha para obrar a Dios, ¿no? Entonces es una esclavitud, un tipo de esclavitud. No sea, ese es su cerro de oro, pues, ¿no? Las redes sociales, bueno, redes sociales no se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, bueno, redes sociales. Redes Redes- sociales. ya, eso, ¿no? Entonces es interesante porque a veces, no sé cuántas horas pasamos de repente en estas cosas,
eh, pero para lectura, para buscar a Dios, claro, caemos dormidos, obviamente, si hemos estado tanto tiempo pues en la pantalla, ¿no? Que para orar ya se cierran los ojos, ¿no? Entonces es un tipo de becerro de oro, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco escuché de la lamentable noticia de que en Estados Unidos Steve Lawson, ¿no? Eh, había estado 5 años con una señorita 40 años menor que él, algo así, ¿no? O un poco más, creo. Y entonces, y muchas personas lo tenían a él en alta estima, que no es malo tener a alguien en alta estima, pero, pero si eso nos va a desanimar del Evangelio, se ha convertido en un becerro de oro. Y todo aquello pecaminoso se puede volver un becerro. Todo está en becerro de oro, todo está en la aplicación en Jackson, ¿no? Entonces tenemos que ver en nuestra vida y en la vida de los demás también ayudarles a que no caigan en esa esclavitud de algo, ¿no? De tener algo no, no es que se van a hacer un becerro, pues, ¿no? Ahora hemos pasado la procesión, no sé, creo que la única que queda que va bastante gente es la de, ¿cómo se El llama? del Señor de los Milagros. Ahí la única, ¿no? Que va más gente, porque el Negrito San Martín ya no va mucho, ya. No sé si se está perdiendo eso, pero por una parte está bien, ¿no? Pero pero aún queda, pero no necesariamente una esclavitud que lo vamos a ver ahí, ¿no? Sino en otras cosas, ¿no? La esclavitud, por ejemplo, becerro de oro, es decir, la pornografía, ¿no? Pues hay creyentes que muchos que pueden caer y nadie está libre, ¿cierto? Hombres y mujeres, lamentablemente. Entonces, y así, hermano, Jackson, más o menos está bien, o tú querías de repente añadir algo más, ¿verdad? No, sí, sí, pastor, está bien. Esa era la idea de poder más o menos comparar la esclavitud o la Ujú. idolatría de aquel entonces con la actualidad, ¿no? Y bueno, sí Claro. podemos ver que sí, la idolatría sigue, no igual que antes, pero sí sigue habiendo becerro de oro, pero de la actualidad, ¿no? Modernos, podríamos decirlo. Sí, ahí puedes poner en tu sermón, ¿no? Eh, la idolatría aún permanece, eh, tenemos becerros modernos, ¿no? De oro modernos, ¿no? Y ahí por ejemplo, ¿no? Para ayudar para, para captar la atención de los muchachos, pues, ¿no? De los jóvenes, de los hermanos incluso. Sí, sí, Bueno, pastor, muchas gracias. excelente. Bien, entonces, quedamos ahí. ¿Qué les parece? Gracias, pastor. Sí, Gracias, pastor. gracias, pastor, Sí, pastor, por está bien, esta, gracias. gracias, pastor, por la clase. Tal vez, hermanos, voy a terminar con esta frase de John Piper. Dice, las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios. Dice, demostrar que era mentira, que no teníamos tiempo para él. Eh, Ya, un, interesante. un hermano decía, no tengo tiempo para Dios, pero veía que estaba al día en las redes sociales, ¿no? Mandando mensajes, posteando fotos, pero a veces decimos que no teníamos tiempo para leer, aunque sea un pasaje bíblico más que nada. Bueno, hermanos, también de cada clase que nos da el pastor también es un tema de reflexionar, ¿no? De sacar nosotros mismos también una reflexión a todo esto, ¿no? De cómo la historia nos puede enseñar algo de reflexión en nuestra vida, ¿no? Gracias, Jackson, porque esa pregunta nos hizo reflexionar, ¿no? Decir, si realmente el paganismo y la idolatría todavía hay en nuestras vidas, pero sigue, ¿no? Pero tal vez de forma moderna, pero sigue, ¿no? En nuestro corazón esta vez, ¿no?
Gracias, pastor. Gracias a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Sigamos firmes en la lectura de la Biblia y en la oración. Sigamos congregando en nuestras iglesias. Sigamos alentando a los jóvenes a que sigan firmes y adelantes. Y al que está desanimado, alentarlo a que siga adelante más que nada, ¿no? Bueno, y ánimo a cada uno de ustedes en sus ministerios que Dios les ha puesto, ¿no? Cada uno de ustedes ha sido llamado así igual que Moisés, ¿no? Así que a seguir adelante. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. No, le pido a la hermana Elizabeth a ver si nos puede apoyar con la oración de despedida. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, en esta noche le damos las gracias, Padre bueno, por mostrarnos, Señor, tu amor, tu gracia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por la vida del pastor Guillermo, Señor. Gracias por él, por su ministerio, Señor, por esa pasión que tiene, Señor, el de enseñar, el de transmitir tu palabra, Señor. Gracias por la disposición de tiempo que da, Señor, para con nosotros también. Y así de igual manera, cada líder de que está en esa noche, Señor, que dispone un tiempo, Señor, para poder aprender y poder, Señor, también transmitir a nuestros jóvenes en nuestras iglesias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que puedas, Señor, despedirnos de este tiempo, Señor, mano de tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos, gracias. Amén. Disculpen que no pude prender mi cámara esta noche. Estoy acá en velas, pero vamos a orar para que venga la luz. A ver, Dios lo bendiga, cuídate, hermana Elizabeth, gracias por todo, Jackson, Mary, Igualmente, Mercedes, buenas noches. Priscila, Poma. Bueno, saludos a Huancavelica, cuídense. Dios los Saludos a bendiga con Huancavelica. ustedes. Nos vemos el próximo Buenas noches, pastor. viernes. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Ujú. Gracias, gracias. Cuídate, Cuídense. saludos. Gracias. Hasta luego, pastor. Cuídese, pastor. Sí, de esta manera. Y aquí está.